Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo te va? Gabriel, buen día Guillermina, ¿cómo están ustedes? Buen día, buen día. Bueno, para los que no lo conocen, Pablo López Pereira es docente, es concejal y es candidato a intendente de la localidad del Colorado. ¿Es así, Pablo? ¿Está confirmada tu candidatura a intendente? Está confirmadísima, Gabriel, y el gusto es que ha sido confirmada por unanimidad por el espacio político al cual yo pertenezco y que me contiene, así que no es una autopostulación, sino viene impulsada por el espacio político, por muchos ciudadanos que nos acompañan, y igualmente con la candidatura a concejal. Pablo, a ver, justo estamos, el comienzo del programa, hablando de esta decisión de la Corte Suprema que dice no puede ir a la reelección un Sergio Uñac en San Juan, un Juan Mansur en Tucumán, y va a llegar el momento en que se tome la decisión sobre Gildo en Formosa, ¿no? Séptima reelección. ¿Cómo estamos por el Colorado con el intendente Mario Brignoli? ¿Qué reelección viene ahora? Y ahora viene hasta el 23, son 7 reelecciones, son 28 años de gobierno, viene la octava también. Ay, bueno, igual que Gildo. Sí, claro, él tuvo un periodo intermedio, nomás que perdió unas elecciones, pero él está desde el año 95, Mario Brignoli. Tiene una menos que Gildo. Una menos. Pero digamos que en las últimas 6 reelecciones fueron una seguidilla, ¿no? Es decir, estamos hablando de más de 20 años, continuado, ¿no? Es decir que esta misma restricción que quiere imponer la Corte Suprema para proteger el sistema republicano, evitando las reelecciones indefinidas, puede haber una lectura municipal, ¿no? Es decir, bueno, si el gobernador no puede ser reelegido 7 veces, tampoco puede ser reelegido tantas veces un intendente. Exactamente. Yo confío que esto debería ser así. Ayer estuve leyendo con mucha atención un artículo de Guillermo Evan que me pareció muy esclarecedor. Yo no soy abogado, pero bueno, por cuestiones vinculadas a mi trabajo, que ha sido toda la vida la docencia, uno siempre ha enseñado en las escuelas que vivimos en un sistema republicano y las constituciones provinciales no pueden estar por encima de la Constitución Nacional. Y para mí esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que ver con esto, ¿no? Que aunque las constituciones provinciales no pueden marchar a contramano de la nacional, cuando es muy claro que nuestra Constitución Nacional adopta como sistema de gobierno el sistema republicano. Hoy en el sistema republicano hay algo que se llama periodicidad en la función de gobierno, o sea, alternancia, y esto no está sucediendo y se está violando en Formosa hace muchísimos años. Hoy decíamos que si llevamos este razonamiento del gildismo de que nadie puede meterse en la Constitución que elijan los formoseños, porque este es el razonamiento, este es el argumento. Sí. No pueden venir los de la Corte Suprema a decirnos a los formoseños qué clase de organización política queremos darnos. Bueno, si llevamos este razonamiento al extremo, podríamos tener una Constitución que diga que el gobernador es hereditario, es vitalicio, o un sistema monárquico, es decir, un rey, un príncipe. Si llevamos este razonamiento al extremo, ¿no es cierto?, de que, las provincias pueden darse el sistema de gobierno que se le dé la gana, mientras que la gente lo vote y esté legitimado, listo, se acabó. No es así, no es así. Tenemos un sistema republicano y tenemos que estar dentro del esquema republicano. Si nos salimos de lo republicano, ahí viene el gobierno federal o la justicia federal y nos dice, no, señores, ustedes no pueden hacer esto. Claro, porque alegan además un argumento endeble, frágil, débil, que es el tema de las autonomías provinciales.
en las autonomías provinciales es correcto, es perfecto, pero como bien decís, no puede haber un gobierno nacional que hable de republicano representativo y federal. El federal tiene que ver con las autonomías provinciales, pero lo republicano, no puede existir una república con monarquías alrededor. Me parece una sin razón desde el sentido común nomás. Uno está apreciando esto, así que me parece una noticia que de este fallo de la Corte. Veremos cómo se define la situación, sí, porque tengo entendido que ha aceptado las cautelares y tiene que definir todavía. Pero también, también tendríamos que actuar con respecto a lo que sucede en Formosa o en Santa Cruz. Claro, sí, con mayor razón. Y cuando vemos el interior y vemos que el modelo provincial de Gildo se replica, se reproduce en más chico, pero en cada pueblo donde hay un caudillo, donde hay un señor que es el dueño del PJ y dice, bueno, yo me voy a quedar tantos años pueda, y pongo a mi señora, o pongo a mi hijo, o pongo a lo que sea en el manejo del Consejo Deliberante, entonces ya son grupos familiares que se prolongan durante 20 años, entonces eso realmente es desvirtuar totalmente el sistema. Ya no, esto es cualquier cosa. Lo que hay en Pirané, lo que hay en tantas localidades, ¿no? En tantas localidades donde están las señoras, están los hijos, es una cosa. Bueno, yo he estudiado historia y hay antecedentes históricos, pero los antecedentes históricos están, qué sé yo, en la tiranía de Pisístrato, en Grecia, o en el Imperio Romano, o en el Imperio Napoleónico, pero ya me parece que estamos en el siglo XXI y no podemos seguir tolerando, como ciudadanos que vivimos en una república, monarquías hereditarias como la del Colorado. En el Colorado, estimado Gabriel, y a toda la audiencia le cuento, a Guillermina obviamente también, tenemos el intendente Briñole, la señora del intendente, presidente del Consejo Deliberante, un hijo del intendente es concejal, se llama Fernando, y ahora es candidato el otro hijo. Si ingresa el otro hijo, tendríamos en un Consejo Deliberante de 6 miembros, 4 Briñoles. Entonces, no sé, a mí me deja absolutamente atónito y me hago muchas preguntas. ¿Qué ciudadano del Colorado puede llegar a apoyar semejante nepotismo, semejante situación? ¿Qué van a hacer en las reuniones del Consejo en la casa familiar? Es una cosa, y aparte con el agravante que ningún familiar, y vos lo sabrás como abogado, puede denunciar a su padre en este caso o a su esposo por un delito, no lo pueden controlar. Entonces, ¿para qué está el Consejo Deliberante ahí? Como no sé, para que cobren unos sueldos más de los que ya para que ingrese más dinero al patrimonio. Digo, no hay otros dirigentes del PJ que puedan candidatearse. La verdad que es muy lamentable ver que en los carteles diga Briñole, Briñole. Hasta mi hija, tengo una hija de 10 años, me preguntó, papá, ¿cómo es Briñole, Briñole? Y bueno, parece cómico, pero la verdad que es muy grave lo que está sucediendo, y hay algunos que ya han propuesto que nos dejemos de llamar el Colorado, que se llame Briñolandia o Briñole City, y le pongamos alguna calle del nombre de Briñole, y le pongamos alguna avenida en Los Briñoles. Es una cosa, la verdad que... Bueno, a ver, estamos muy mal. Pablo, sí. Nosotros, por respeto y porque pasó tiempo y porque son figuras históricas que están ya consagradas en el bronce, pero en la época de Perón, en el primer gobierno de Perón, hay mucha gente que desconoce actualmente de que había una provincia
que se llamaba Eva Perón. Y había otra provincia, y había otra provincia que se llamaba Presidente Juan Domingo Perón. Y había una ciudad que se llamaba Eva Perón, que era la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Es decir... Sí, estaba hablando de Chaco, claro. Eva Perón, La Pampa, Juan Domingo Perón. Claro. Y estaba hablando de La Plata, que Juan... claro. Estaba hablando de la ciudad de La Plata. Sí. Entonces, la verdad que es lo más parecido al fascismo, es decir, al autoritarismo, a la autocracia, hoy el día del himno nacional. Fíjate vos cómo en la marcha peronista, y nosotros tenemos por suerte el acompañamiento de muchos peronistas que no coinciden con esto, cómo en la marcha peronista se eleva la calidad de persona a Juan Domingo Perón, Perón, qué grande sos, cuánto valés, mi general, sos el primer trabajador. Se entiende lo que estoy planteando, sí, sí. ¿No? Es el personalismo en la política. Pero, a ver, tenemos antecedentes y muchas veces no se quiere hablar del tema, no, ¿para qué vas a hablar de Perón, de Evita? Pero hay que decirlo porque hay una escuela, hay una tradición política atrás de esto. Sí, totalmente. Hoy imagínate que estuviera Cristina de presidenta, entonces tuviéramos una provincia que se llama Néstor Kirchner y otra provincia que se llama Cristina Fernández de Kirchner y una presidenta que se llama Cristina Kirchner. Entonces vos decís, pero esto es, no es, esto es alevoso. Entonces, a nosotros que nos parece alevoso, a Brignole no le parece alevoso poner todos los Brignoli en el gobierno, porque, a ver, viene de una tradición donde esto no causa ninguna clase de asombro, ni de escosor, ni de preocupación, ¿no? Sí, recordemos la fórmula Perón-Perón en el 74. También. Antecedentes hay un montón, y como decimos, tiene que ver con una larga tradición política que no se condice con los principios constitucionales de nuestro país, que no se condice, que no se relaciona con el concepto de democracia, porque la democracia no solo es el gobierno donde el pueblo elige, sino donde el pueblo controla a sus gobernantes y le pone límites. Entonces ellos, como decís vos, consideran natural esto de poner la familia en el gobierno, y nosotros estamos totalmente en las antípodas, estamos totalmente contrarios a esa práctica política o a esas prácticas políticas. Totalmente, Pablo. Y a ver, decía hoy, hace un ratito, que mañana se va a dar a conocer lo que va a ser la cifra de la inflación de abril. Y se teme que esté cerca entre el 7 y pico y 8%. Y que hubo una medición de la última semana que se midió, es de 3,5 por semana, es decir, semanalmente. Se está espiralizando la inflación. Si bien tenemos, a ver, ya casi lo hemos aceptado como normal vivir en alta inflación, pero esta inflación está creciendo. Y me decía Mario Vázquez que los ladrilleros, por ejemplo, le siguen pagando lo mismo que hace 8 meses. Es decir, hay un empobrecimiento del productor, hay un empobrecimiento de aquel que no tiene un sueldo de político, digamos, un sueldo alto. Me decía la gente, vos sos docente, me decía el gremio docente que realmente nunca, no están llegando a la canasta básica. Y que esto es un problema actual, porque antes siempre el docente alcanzaba la canasta básica. No podía otros gastos, pero la canasta básica, la comida, la ropa, el calzado, bueno, lo básico se podía llegar. Hoy entra una boleta de Repsa de la luz y te hace temblar el presupuesto. Hay gente que no tiene que elegir. O compra los remedios o paga la luz. Es decir, estamos muy complicados. Muy complicados, Gabriel. Y yo la verdad que ayer cuando lo escuchaba el presidente de la Nación haciendo un ataque furibundo a la Corte Suprema
me preguntaba esto que te preguntás vos, ¿qué están haciendo por lo menos para salir con decoro del gobierno y tomar alguna medida concreta con respecto a lo que la gente está sufriendo? La gente no está sufriendo al Poder Judicial, al Partido Judicial, o no sé cómo quieran llamarle, esta gente que está en lo último. Yo te quiero dar un dato a lo que vos estás mencionando. La caída del salario real en la Argentina, desde 1974 hasta ahora, y mis fuentes no son la oposición, el radicalismo, el MID, el Partido Socialista, mi fuente es el CONICET, Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Técnica, y estudios serios sobre la economía argentina. La caída del salario real en la Argentina en 1974 es del 40% en nuestro país. Eso habla de la decadencia de nuestro bolsillo, de la decadencia del poder adquisitivo. Cuando en 1974 teníamos un 2,9% de desocupación, un 3% de desocupación y un 9% de la pobreza. Es decir, que de la dictadura hasta nuestra parte, lo único que venimos es cayendo en picada. Y eso de alguna manera nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo por nuestros hijos, por nuestros nietos, yo ya soy un hombre grande, por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestros afectos, intentar empezar a cambiar el rumbo. Nadie está hablando del 110% de inflación interanual que estamos teniendo. Entonces estos datos son los que nos alarman. Y estas son las prioridades que tenemos que discutir en la política. Lo que pasa es que estamos muy imbuidos en la politiquería de tratar de ganar un voto más, un voto menos, etcétera, etcétera. Y me parece que le estamos errando al vizcachazo, como decimos, los formoseños, cuando escuchamos todos estos ataques a los indios, estos ataques a los porteños, estos ataques a la Corte Suprema, etcétera, etcétera. No nos estamos preocupando de las cosas centrales. Totalmente, Pablo. Gracias por tu opinión, por siempre tu testimonio que no tiene pelos en la lengua. Recordemos, Pablo incluso fue protagonista de una pueblada, cuando vos fuiste designado, te correspondía ser el rector o director de un establecimiento educativo y te quisieron sacar, te sacaron, y la gente en Villa 213 salió a la calle. Y fue emocionante, ¿no? Porque salían los alumnos, los padres de los alumnos, en motito, en bicicleta, en auto, salieron a apoyarte. Y si bien no sirvió, porque igual te sacaron, el ministro de Educación dijo, no, a López Pereira lo sacamos. Bueno, sirvió para que la gente te exprese su cariño y su apoyo, y tiempo después eso fue tenido en cuenta cuando te ofrecen ser concejal, y esa misma gente te apoyó como concejal. Así que bueno, sos un representante de la gente, estás ahí en el Consejo Deliberante y eso es para lo que estás, es decir, ese es el sentido del cargo, ¿no? Estar ahí, controlar lo que hace el intendente, pedir explicaciones, además de sancionar ordenanzas. Así que gracias, Pablo. Sí. Permitime, por favor, un minuto más. Sí. Y quiero decirte simplemente que vos lo sabes muy bien, que un año no pude ingresar como concejal por un ardid que esta gente realizó para que yo no ingrese, que el Superior Tribunal de la Justicia ordenó mi ingreso, y te quiero contar que en el Colorado, las últimas elecciones, nosotros estuvimos a 358 votos de ganarlo. Y a pesar de que no contamos con los recursos, obviamente, del oficialismo para realizar nuestra campaña, estamos realizando nuestra campaña con recursos muy escasos, nosotros tenemos la esperanza, la fe y la confianza de que vamos a ganar la municipalidad en el Colorado. Ojalá. Te mando un abrazo. Un abrazo, Gabriel, Guillermina. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Pablo, gracias. Saludos. Bueno. Chau.